Y ya estamos en directo. Bien, vamos a reaccionar a un par de memes, un par de videos que tengo por ahí pendientes para estar un poco más activo en el canal. Hoy vamos a reaccionar a David Tenko. Esa cosa no es un lobo. A darle. Sí. Bueno, este no era el vídeo que tenía planeado, pero como he sido prácticamente bombardeado con esta noticia, me veo obligado a realizar este vídeo y aclarar un par de cosas. Estoy hablando del exitoso proceso de desextinción del lobo huargo. Escuché que esto técnicamente no es como tal que resucitaron al lobo, sino que hicieron una mezcla o una especie de híbrido. Mezclaron genéticamente al lobo, lo editaron y le pusieron, por así decirlo, la skin del lobo huargo, pero no es el lobo huargo como tal, no lo revivieron. Para ser más precisos, el lobo gigante de Es Norteamérica, una un mezcla animal rara. extinto hace más de 10.000 años. Es decir, que estamos frente al primer caso de desextinción de la historia, un salto de gigante para la ciencia. No os voy a mentir si os digo que al principio pensaba que esto era una troleada. Cuando me mandaron un vídeo con los dos cachorros blancos de lobo diciendo que se trataba de lobos wargo, me tuve que reír e incluso pensé que era un vídeo hecho con IA. Pero luego vi el logo de la empresa Colossal y entendí que esto iba en serio. Solo puedo decir... Lo ha logrado. Ese loco hijo de lo ha logrado. Creo que quieren resucitar un mamut y al tigre de Tasmania, había escuchado. Efectivamente, parece que la empresa Colossal va en serio. Esto no se trata simplemente de otro experimento llevado a cabo por un multimillonario excéntrico, en este caso el estadounidense Ben Lam, para recaudar inversiones. Que por cierto, entre los inversores principales de Colossal se encuentran otro que Peter Jackson, ya sabéis, el director del Señor de los Anillos. De hecho, la empresa de efectos especiales Beta Workshop, que fue ¿Por qué Peter Jackson estaría interesado en eso? fueron los encargados de dar vida mediante maquetas tanto a las criaturas de la Tierra Media como a las bestias de la Isla Calavera en El Señor de los Anillos y King Kong, han construido una réplica a escala de un mamut lanudo que será expuesta en la entrada del laboratorio de las empresas Colossal. Aunque teniendo en cuenta que uno de los cabecillas de los laboratorios de esta empresa, con sede en Dallas, Texas, no es otro que el genetista George Church, creo que ya tendríamos que asumir que esto no va solo en serio, sino que es el principio. George Church es un científico que ha sido catalogado como un extremista, a pesar de ser uno de los padres del proceso de edición de genes CRISPR, y alguien que abandera la idea de los beneficios de la edición de genes, pero más de una vez se le ha pillado sugiriendo la modificación del genoma humano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es realmente malo modificar genéticamente al ser humano? Es decir, entiendo el punto de que modificándolo genéticamente podés eliminar las enfermedades y todo eso, pero también está el riesgo de, bueno, la ética y todo eso, que es los juegos nada más. Y la posibilidad de que se creen dos especies de humanos, supuestamente, si los modificamos mucho. Pero para mí es inevitable, quiero decir, la ciencia no la puedes retrasar y el avance tecnológico es imposible, es imparable. O sea que, ya sea ético o no, eso va a llegar sí o sí. No sé qué piensan ustedes. Lo cual hace sonar las alarmas a más de uno, pero por ahora, en Colossal, este científico está a cargo del proyecto más ambicioso de desextinción. Vamos, que a este hombre se le podría catalogar como un Dr. Wu de la novela Ande. Jurassic Park, pero en la vida real. Por cierto, la casualidad, su mujer es una bióloga molecular que se llama Ting Wu, pero no nos alejemos del tema. Hace un mes teníamos a los ratones lanudos, que ya parecía algo bastante impresionante, y ahora tenemos lobos Parece un hámster. prehistóricos. El proyecto de restaurar a esta especie de lobo comenzó a finales del 2003, y los cachorros de Wargo nacieron en octubre de 2024. Es decir, que en menos de un año, esta empresa ha sido capaz de desextinguir a los wargos. Pero pasa una cosa, a pesar de los titulares sensacionalistas, estos lobos no son exactamente lobos gigantes o wargos, son unos mutantes modificados mediante la ingeniería genética. Es decir, que en este caso sí podemos decir, esas cosas no son lobos. La frase del libro. Hola, si trabajas con CAD, esto Ay, puede policía. cambiarte la vida. ¿Sabías que el 92%... Bueno, Te dirá que suena mejor incluso mutantes creados por la ingeniería genética. Suena genial, desde mi perspectiva, o como suena. técnicamente lo son, pero con ciertas alteraciones en su genoma mediante el proceso conocido como transferencia de genes, que explico más en detalle en el vídeo sobre la desextinción. Se trata de una edición genética del genoma de un lobo gris, el pariente vivo más cercano de los lobos gigantes, que comparten más de un 99% del genoma. Básicamente, modificaron el genoma del lobo gris comparándolo con el genoma del lobo gigante, todo con el objetivo de obtener lobos grises cuyo fenotipo, es decir, su aspecto físico, sea similar al del animal extinto. Ahí está, que se asemeje, pero no es como tal el lobo huargo ya está extinto como tal. Tuvieron que rellenar los huevos con, bueno, genética de los lobos comunes, lobos grises. Ahora bien, al igual que ocurría en Jurassic Park de Michael Crichton, estos nuevos lobos gigantes tienen el aspecto físico que creemos que sería propio de los lobos gigantes de la Edad de Hielo. Los lobos gigantes eran una No, especie que se extendía por todo el continente americano. Lo curioso es que los antepasados de los lobos gigantes eran nativos de Norteamérica, pero tras el gran intercambio biótico americano, es decir, cuando Norteamérica y Sudamérica se conectaron hace 3 millones de años, creando el Istmo de Panamá, los antepasados de estos cánidos migraron a Sudamérica. En las tierras sudamericanas es no, donde evolucionó el lobo gigante, para luego volver a extenderse por todo el continente y regresar a la Norteamérica,
la tierra de sus antepasados. Este animal es tremendamente popular por la obra de ficción Canción de Hielo y Fuego, es decir, la historia de Juego de Tronos, aunque también aparecía en la Tierra Media del señor Tolkien, pero sin ninguna duda son más conocidos por la serie de HBO. Estas bestias son los acompañantes de los jóvenes miembros de la casa Stark, aunque tanto en los libros como en la serie presentan a los lobos gigantes o wargos como lobos monstruosos, más grandes que leones macho. Como 2 metros más o menos. Cuando en realidad, a pesar de su nombre, estos lobos eran poco más grandes que los lobos grises norteamericanos, animales de alrededor de 100 kilos de peso. Aún así, tenían ciertas características que les daban un aspecto físico bastante diferente a de los lobos grises modernos. Por cierto, a partir de aquí voy a llamar a estos lobos wargos, a pesar... Igual ya en los videos ya vimos que eran bastante grandes estos animales. A ver si los encuentro. Lobo War. Todos los videos, no me va a salir, así que no importa. Estaba buscando el video en lo que ellos salían corriendo en un hábitat o en una reserva donde los tienen actualmente. Que es clasificada, no se sabe dónde están. de que no sea científicamente correcto, más que nada porque mola más y porque me ahorro tener que estar repitiendo todo el rato lobo gigante. Continuemos. Primero decir que los lobos grises y los wargos convivieron en la Norteamérica prehistórica, compartieron hábitat durante los últimos 100.000 años, hasta la extinción del wargo hace alrededor de 10.000 años, pero el registro fósil indica que muy probablemente no eran animales que estuvieran en competencia directa, más que nada porque el wargo cumplía un nicho ecológico al que no asociamos a los lobos. Eran los carroñeros quebrantahuesos de las praderas norteamericanas. Básicamente tipo hienas, más o menos. Un rol muy similar al que cumplen las hienas en África, Ahí o que está. cumplían las hienas de las cavernas en Eurasia. Así es, Europa y Asia en la Edad de Hielo era tierra de hienas, pero parece ser que estos animales no alcanzaron el continente americano, por lo que el rol de carroñero capaz de devorar hasta los huesos estaba libre, algo que aprovecharon los wargos. Su cráneo era más grande que el del lobo gris, con profundas marcas donde se conectaban unos músculos potentísimos. Estaban armados con unos dientes gruesos y reforzados, con un especial énfasis en las muelas carniceras, con forma de tijera de la parte posterior de la mandíbula, una estructura muy similar a las piezas bucales de los antiguos llaneodontes, del Cenozoico. Los pozos de brea del rancho La Brea en Los Ángeles han sido el yacimiento principal de restos de wargo. En estas pozas de brea expuestas al cielo abierto se han encontrado más de 3.000 esqueletos completos de estos animales, lo cual refuerza la teoría de su modo de vida principalmente carroñero, ya que a lo largo de cientos de miles de años grandes herbívoros acababan atascados en estos pozos, y los depredadores y carroñeros se acercaban para hacerse con una comida fácil, pero se arriesgaban a acabar atrapados en los pozos de brea. Querían comerse los restos, pero la brea se los terminó comiendo a todos, tanto a la presa como al depredador. La brea siempre triunfa. Así muchos lobos wargos acabaron siendo víctimas de los pozos que conservaron sus restos perfectamente. Es gracias a estos esqueletos completos, extraídos de la brea, que nuestro conocimiento sobre la megafauna de Norteamérica es muy preciso si la comparamos con la megafauna de otras regiones. Los wargos caminaron por las praderas de Norteamérica por casi 2 millones de años, y desaparecieron hacia finales de la última edad de hielo, hace aproximadamente 13.000 años, aunque puede que grupos aislados sobreviviesen hasta hace unos 4.000 años en regiones aisladas de Norteamérica. El motivo de la extinción de esta especie es todavía motivo de discusión, pero muy probablemente fue una combinación de cambio climático debido al final de la edad de hielo. Yo creo que fue por falta de alimento, porque un animal tan grande que ocupa tanta energía necesita una fuente de proteínas grande y como que no tenían mucho de dónde agarrarse. Y desaparición de los grandes herbívoros de Norteamérica, que constituían su presa principal, o mejor dicho, la carroña principal de estos animales. La caza excesiva por parte de los primeros pobladores de América no es una teoría del todo aceptada, sobre todo teniendo en cuenta que el lobo gris con el que convivían y que compartía unas características físicas muy similares al wargo ha sobrevivido hasta nuestros días. Pero bueno, sabiendo al animal que nos enfrentamos, ahora toca analizar con detenimiento el proceso que han seguido desde los laboratorios de Colossal. El primero y obvio problema era encontrar ADN del lobo wargo. Ya dije en el vídeo sobre la desextinción que el ADN se degrada muy rápido. Normalmente el ADN desaparece después de unos 6.000 años, y en casos de preservación excepcional, el ADN puede mantenerse de una forma reconocible por más de 6 millones de años. Dos fueron los fósiles seleccionados para la extracción del ADN del lobo wargo. Uno de ellos era un fragmento de diente procedente de la cueva Sheridan, en Ohio, un fósil de finales de la Edad de Hielo, de unos 13.000 años de antigüedad. El segundo candidato era un cráneo casi completo de Idaho. Este último fósil era bastante más antiguo. Se estimaba que el cráneo tenía más de 70.000 años, pero un hueso del oído interno contenía muestras viables, ya que la parte del oído estaba sellada. Las células de esta región están densamente compactadas, una disposición que inhibe la entrada de hongos y microorganismos que podrían destruir el ADN. Mediante las muestras de estos dos fósiles, consiguieron extraer un genoma parcial del lobo wargo, alrededor del 90%. Ahí está, parcial, no obtuvieron el ADN completo, no tuvieron la cadena completa genética del animal.
1% del genoma. Por Los eso digo que científicos de no es Colosal compararon 100% entonces el ADN de los lobos wargo con secuencias de ADN de líneas celulares del lobo gris. Como hemos mencionado antes, el lobo gris es el pariente vivo más cercano del lobo wargo. Comparten el 99,5% de su ADN. Si un gen tiene una función en el lobo gris, es muy probable que el mismo gen tenga un efecto parecido en el ADN del lobo wargo. Ahí está, obtienen un animal que se asemeja a lo que debería ser un wargo, pero sin llegar a serlo como tal. El objetivo de los científicos era alterar el genoma del lobo gris para que la criatura resultante se pareciera lo más a un lobo wargo, principalmente más grande, con una cabeza más gruesa y un pelaje esponjoso y claro, porque mediante el análisis del código genético del wargo, los científicos de Colosal determinaron que la pigmentación de los wargos era muy clara, aunque en ningún momento aseguran al 100% que fuese blanca, así que me temo que los científicos de la empresa tomaron la decisión más comercial, crear estos wargos de laboratorio blancos porque así se parecen al lobo wargo de Jon Nieve, en Juego de Tronos, el mítico protector del Fue Señor de la Inmortalia decisión con y más fantasma. marketing. Si tal es el motivo, he de decir que es una decisión bastante irresponsable, ya que el gen del pelaje blanco en los lobos puede tener conexión con la ceguera, aunque Lam, el CEO de Colosal, añade que en vez de utilizar el gen original que producía el color del pelaje en los wargos, editaron genes que son conocidos por proporcionar el pelaje blanco en perros. En total, los científicos de Colosal realizaron 20 ediciones en el genoma del lobo gris, con el objetivo de crear wargos. Los genes en específico que fueron algo que se editados se asemejase. mantienen en secreto. Desde Colosal comentan que es información privada de la compañía, y hasta las cadenas que forman los seres vivos van a tener derechos de autor. A mediados de No 2024 jodas, ¿cómo que le van a poder derecho de autor a la genética? ya fueron capaces de empezar a A ver, imagino que para que no comercialicen, pero es decir, si alguien usa esa cadena genética que ya tiene derechos de autor para otro motivo que no sea lucrarse económicamente, supongo que no hay ningún problema. Dentro del fair use, que es lo que estoy haciendo ahora, reaccionando a este video. cultivar miles de muestras celulares con este genoma alterado. Varias líneas celulares dejaron de crecer, quizá porque el proceso de modificación de ADN, CRISPR, había eliminado por error un fragmento de ADN o añadido código en lugar equivocado, o porque las líneas celulares presentaban otros defectos, o simplemente porque no eran suficientemente vigorosas como para seguir dividiéndose. Esto no es tan simple como construir un puzzle. O bueno, técnicamente puede que lo sea, solo que se trata de un puzzle gigantesco con piezas que se han perdido a lo largo de los años, y piezas extra de otros puzzles que no encajan en este. En el caso de las células que prosperaron, rompecabezas. insertaron sus núcleos con el genoma editado en óvulos de perro, cuyo ADN se había eliminado. Una clonación de toda la vida. Se colocaron 45 embriones en 2 perras. No utilizaron lobas porque la cría de perros se comprende bastante mejor que la de los lobos. De todos los embriones, solo 2 prosperaron. Entre las preocupaciones de los científicos, la principal era que puede que los cachorros gestándose en el interior de estas perras fuesen demasiado grandes. Estamos hablando de cachorros de wargo, es decir, de unos animales bastante grandes. Al final parece ser que no hubo complicaciones y que los partos fueron sin cesárea. En el parto se confirmó que efectivamente los cachorros eran más grandes de lo normal. Uno de ellos pesaba el doble que un lobo gris al nacer y tenían la cabeza inusualmente robusta, por no hablar de su color blanco, en vez de negros, como es el caso de los cachorros de lobo gris. El veterinario que asistía no al se parto sabe al si era cogerlo ese con sus color. manos exclamó: "Tengo en mis brazos a los primeros cachorros de lobo wargo en unos 12.000 años". Durante los primeros días los cachorros fueron amamantados por sus madres, pero desde Colosal se dieron cuenta que la leche Hay que, ojo, presten mucha atención a un detalle. Esta noticia del lobo wargo solo salió cuando el animal ya estaba crecido, cuando ya estuvieron 100% seguros de que no había ningún error genético, que no iba a morir por ninguna enfermedad ni nada raro. Lo que me hace preguntarme, ¿qué otro animal presuntamente extinto tendrán por ahí guardado que no lo han sacado todavía y que está creciendo para ver si no tiene ningún error genético ni nada, para recién ahí publicarlo, hacerlo público? Eso es lo interesante. leche de las madres no podía saciar los requerimientos metabólicos que los cachorros necesitaban. Estos pequeños lobos necesitaban una leche más rica en grasa. Es por ello que se les comenzó a amamantar con biberón. Por cierto, los 2 cachorros machos fueron bautizados como Rómulo y Remo, como los 2 fundadores mitológicos de la ciudad de Roma. No sé a quién se le ocurrió llamarlos así, pero si se trata de un empleado de laboratorio, deben subirle el sueldo. Hubo un tercer cachorro que fue producido más tarde, en este caso una hembra que fue bautizada como Khaleesi, como la princesa Targaryen de pelo platino de Juego de Tronos. El caso es que Rómulo y Remo ya tienen 5 meses de edad y un tamaño considerable, pesando alrededor de los 40 kilos, pero todavía les falta margen de crecimiento para llegar a los 100 kilos que en teoría deberían Les falta para crecer y ya son bastante grandes. alcanzar. Los hermanos corren y juegan juntos en un terreno bajo constante vigilancia. A pesar de compartir un mismo genoma, es decir, son clones, cada uno tiene una personalidad diferente. Rómulo es más dominante y atrevido, mientras que Remo es más tímido y asustadizo. Los 3 lobos wargos creados, más otros 5 que la empresa tiene planeado crear, se mantendrán en una reserva, protegidos por una valla de seguridad de 3 metros de altura y vigilados por drones. La localización de esta reserva se mantendrá en secreto por obvios motivos. La idea es que estos lobos tengan una vida lo más natural posible. Vamos, que desde Colosal no quieren convertir a sus lobos mutantes en una atracción. El objetivo de Charge y Lam no es crear Jurassic Park, sino reintroducir la megafauna desaparecida en No quieren crear Jurassic Park, pero indirectamente lo van a terminar haciendo. los hábitats que ocupaba antiguamente. La herramienta ya está ahí, no sería ningún problema como tal.
Lo que le veo a todo esto es que los hermanos ya están en la edad de que sus padres les enseñen a cazar, pero por supuesto no tienen padres. O sea, que o desde Colossal les enseñan cómo cazar, o los tendrán que alimentar periódicamente en la reserva. Vamos, todo lo contrario a la vida natural que podría llevar un lobo huargo. Aunque si las suposiciones de que estos animales eran carroñeros son ciertas, pues puede que no haya una gran diferencia. Otro dato interesante es que no se permitirá que estos lobos se reproduzcan. Por ahora no es posible crear una población estable de huargos, más que nada porque son clones. Es decir, no existe diversidad genética, lo cual condena automáticamente a una especie a la extinción. De hecho, es muy probable que muchas de las bestias de la Edad de Hielo desapareciesen precisamente por este mismo motivo. El último rinoceronte lanudo no fue abatido por una lanza humana, sino que debido al cambio de su hábitat en los finales de la Edad de Hielo y la presión de la caza humana, cada vez había menos diversidad genética. Claro, tendrían que recrear una especie de hábitat que sea ideal para el animal, porque si no, si lo soltás así en este medio ambiente, con la época actual, que no es la que él estaba adaptado, va a extinguirse porque no tiene los alimentos, no es la temperatura, no es como... Hay muchos factores que tener en cuenta. Tiene que ser algo muy controlado. Cada vez nacían menos crías, y las crías que nacían podían ser portadoras de enfermedades genéticas de... Y lo mismo con el mamut y los otros animales que quieran traer otra vez. Creo que el tigre de Tasmania como tal sigue estando bien, podría adaptarse, creo. Pero el mamut y el dodo creo que no. debido a la consanguinidad, es decir, un cuello de botella genético. Nuestros primos los neandertales sufrieron un destino idéntico al del resto de la megafauna de la Edad de Hielo, cada vez grupos más reducidos hasta que ya no era factible que la especie continuase. Así que si los ingenieros genéticos piensan crear poblaciones estables de estos animales mutantes, van a tener que ingeniárselas para alterar un abanico muy amplio de genomas de muchos individuos, algo que es posible, pero que les va a dar muchos rompederos de cabeza. Pero los lobos huargos son solo el principio. La empresa Colossal no se centra en una única especie. Podríamos decir que estos laboratorios funcionan por proyectos. Por ahora se ha confirmado que están trabajando en otros 3 animales extintos, 3 animales que según el CEO de Colossal, el señor Lam, forman parte de la llamada megafauna carismática. Por un lado, el tigre marsupial, o tilacino, un animal que se extinguió hace apenas 100 Ahí está, el años. tigre de Por Tasmania. otro lado, el dodo, desaparecido en las Islas Mauricio en el siglo XVII. Y este bicho que se murió solo, porque algunos dicen, no, fue el 100% el ser humano que lo mataron. No, las ratas que trajimos también lo jodieron. Es decir, él no tiene cómo defenderse de otros animales tampoco. Y por último, el proyecto más ambicioso y el sueño del genetista Church, revivir al titán de la tundra, el mamut lanudo. El proceso de desextinción de estos 3 animales será muy similar al llevado a cabo con el huargo, comparar el ADN del animal extinto con el de su pariente vivo más cercano y comenzar a realizar cambios en el genoma de este último, para influenciar su fenotipo, y que así obtengamos animales que se parecen mucho a sus contrapartes extintos. En el caso del tigre marsupial, su pariente vivo más cercano es el numbat, un pequeño marsupial insectívoro. En el caso del dodo, los científicos tendrán que centrarse en la paloma nicobar, que por cierto es una paloma bastante chula. Y en el caso de los mamuts, su pariente vivo más cercano no es otro que el elefante asiático. Además de ser una curiosidad, estos 3 animales en concreto desempeñaron en el pasado un papel valioso en la naturaleza, y su ausencia en sus respectivos ecosistemas provocó un desbarajuste. Devolver a estos animales desaparecidos a sus ecosistemas originales contribuiría a restablecer el equilibrio de sus hábitats. Este es el plan de la empresa Colossal, reintroducción de especies extintas en sus ecosistemas. No os esperéis un Pleistocene Park. Pero por ahora estos animales de laboratorio no pueden ser considerados como los originales. Es por ello que muchos comentan que no se puede catalogar esto como una desextinción real. No son los originales, pero podrían ejercer el mismo papel que ejercieron antes para sus hábitats. Y todo sale bien, si él logra adaptarse. Aún así, nuestro Dr. Wu de la vida real, el Dr. Church, aún espera en que llegue el día en que se pueda sintetizar el genoma completo de un animal extinto, básicamente ensamblar una a una todas las bases nitrogenadas del genoma de una especie extinta, como si fuese un Lego. Church cree que es técnicamente posible. Como no, todo esto de la desextinción de los huargos ha vuelto a desenterrar la polémica. Hay quienes comentan que esto abre las puertas a crear engendros de diseño solo por el simple hecho de que es posible hacerlo. ¿Te imaginas eso? Una mascota personalizada, por ejemplo... Imagínate, si ya existe esta herramienta de modificación genética que creó a los lobos, entre comillas creó a los lobos huargos, imagínate mandar vos a hacer una especie de rata de laboratorio de muchos colores que brilla en la oscuridad porque le pusiste genes de medusa y, no sé, le pusiste más inteligencia. Sería interesante. Claro que está ahí el tema de la bioética y todo eso, pero seamos sinceros, todo el mundo se lo va a saltar cuando puedan. Y Sheldon Cooper lo hizo. También debemos considerar que existe el peligro de crear un superorganismo, ya sea animal, vegetal o fungi, que es prácticamente intocable para el resto del ecosistema, como un hongo que crece a un ritmo súper acelerado, infectando todo el material orgánico a su paso, o una rata con un metabolismo altísimo,
que puede arrasar con plantaciones enteras en un abrir y cerrar de ojos. Yo por mi parte tengo una perspectiva bastante optimista hacia la alteración genética, con ciertas restricciones obviamente. También tengo que decir que esta perspectiva es por pura necesidad, porque os voy a desvelar un dato que os dará mucho en qué pensar. No es solo que la biodiversidad esté en caída libre desde el año 1900, es decir, el número de especies está disminuyendo, sino que en los últimos 50 años el tamaño promedio de las poblaciones silvestres ha disminuido un 73%. Esto quiere decir cada vez menos animales silvestres en tierra, mar y aire. En conclusión, Mucho culpa del ser humano por la extinción de los animales y la biodiversidad y todo eso. Pero incluso si no estuviéramos nosotros, también se extinguirían igualmente por el cambio en general, el calentamiento global y todo eso, y el cambio de estación y eso. Y algunas especies que no están tan preparadas para adaptarse. No somos algo tan, muy similar a como lo que tal, habíamos comentado que le culpables. Es ocurrió decir, a sí la extinguimos a megafauna de la varios, edad de pero hielo. Cada no vez menos individuos tenemos el se 100% producen de y la menos culpa. diversidad genética, lo que es una receta perfecta para un desastre ecológico. Es por ello que muchos apuntan a que estamos en camino a la sexta extinción masiva. Es decir, o que nos vamos al garete o a un futuro desolado al estilo Blade Runner. Esto no es alarmismo, son datos. O Cyberpunk. Así que puede que en muchos casos la bioingeniería y la manipulación de genes sea una solución factible para evitar este evento de extinción. Nuestra civilización moderna es tremendamente destructiva con los ecosistemas, así que mientras tratamos de ser menos dañinos, tal vez tener la opción de la edición de genes a mano no sea una mala idea, siempre y cuando el señor Church y compañía no decidan que es buena idea comenzar a crear humanos mutantes por las risas, porque el mismo Church ha sugerido más de una vez que se debería manipular a humanos genéticamente para hacerlos más resistentes a la radiación, lo cual sería muy beneficioso para la exploración espacial. A ver, técnicamente si te querés ir al espacio, el principal problema sería la longevidad del ser humano, porque como tal nosotros no vivimos tanto y para viajar de un punto a otro a veces se requiere de años luz y nosotros los seres humanos no vivimos tanto. Así que quizás alterar genéticamente al ser humano para hacerlo vivir más o para aguantar la radiación del espacio no sea tan mala idea. Claro que crearías otra especie de ser humano, pero bueno, detalles, gajes del oficio. Ya que uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en la conquista del espacio es que los astronautas están recibiendo un baño constante de radiación estelar. En principio no parece una muy mala idea, pero una vez se empieza tengo miedo de cómo puede acabar. Terminamos como Warhammer. Interesante cuanto menos. Ahí está el canal de David Texenko. Por más Si lo pronuncian limpieza, bien. más